las momias tienen sus momentos históricos en Cuba, ¿no? Primero, la mayoría de las personas piensan que no hay momia en Cuba. Es lo primero que ocurre, ¿no? Segundo, piensan que no hay nadie que pueda investigar sobre momias. Eso también pasa. Lo otro es que cuando llegan a un museo y se sorprenden con una momia y después pasa por los años. Ahora, por ejemplo, tú le preguntas a alguien de la momia y te dice, sobre todo las personas mayores, dice, yo recuerdo con el Capitolio hubo una momia en exposición. En el Museo de Historia Natural de Holguín, yo recuerdo la momia de niño. Ajá, la que llevó Warsh, porque Warsh desenfardaló una momia. Tenemos la fotografía, la expusimos en la conferencia el primer día. La gente recuerda una momia que hubo en Bellas Artes en una exposición transitoria. La gente recuerda una momia que hubo en el Museo de Historia de la Ciencia. Y la gente recuerda una momia que hubo en el Museo Antropológico Montaner, que todavía está en el Museo Antropológico Montaner. Después hay momia en el Museo Emilio Bacardí, de Santiago de Cuba. Todo el mundo la recuerda perfectamente bien. Incluso la momia de Bacardí hecha chapoya, no es paraca como tradicionalmente se ha dicho. La momia de que está en San Pedro no es chimú. La momia que está en el Museo Antropológico Montaner no es una momia paraca peruana, es una momia egipcia. Eso ha sido muy interesante porque esto ha permitido un intercambio y un debate de investigación y al mismo tiempo ha facilitado tener que buscar el pasado de algunas momias. ¿Qué ocurre? Que en el periodo 70-75 aproximadamente, Núñez Jiménez, que había sido presidente de la Academia de Ciencias de Cuba, que pasa a ser embajador en el Perú. Y llegan algunas momias a Cuba, estas momias de las cuales tú me estás hablando, que trabajan Warsh, Ercilio Bento, trabaja Manuel Rivero de la Calle, la desenfardelan porque la traen y a raíz de ahí se crea un mito en torno a la momia. En torno a las momias en Cuba hay mitos y leyendas, que fue como titulé la conferencia que di el primer día aquí, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Porque automáticamente la gente ve un mundo nuevo. Entonces, como había llegado una momia peruana, como estaba todo el mundo peruano, en el año 75, Moreno Luna, que era director del Museo Histórico de la Ciencia, la que está en Cuba 460, le entrega al doctor Manuel Rivero de la Calle, que era a su vez el director del Museo Antropológico Montaner de la Universidad de La Habana, esa momia. E históricamente se dijo que la momia era peruana. ¿Por qué? Porque es el momento histórico que están pasando estas cosas con momias, ¿no? Y la momia peruana del Museo Montaner, entonces cuando algunas veces investigaba decía, no, la momia peruano-ecuatoriana. Es decir, cuando querían alejarla un poquito, como si en esa época hubiera una frontera entre Perú y Ecuador, ¿no? Estamos hablando de muchos años. Después se decía que era una momia, que era un minero y que había un accidente natural, se había quedado este señor dentro de la cueva. Ahí empiezan las leyendas, toda una mitología en torno a la momia. Como la momia era masculina llamaba más la atención porque estaba al aire libre. Y resulta que recientemente decidimos abrir la vitrina donde estaba guardada la momia, estaba guardada en una caja de cristal. La momia está en forma horizontal acostada, con los pies y las manos estiradas, no está en posición fetal como las momias peruanas, esta que hemos visto ahora de Paraca, de Chachapoya, etcétera, etcétera. Y el fotógrafo Julio Larramendi estaba trabajando con nosotros, hicimos la fotografía completa de la momia, después el equipo de Julio se ocupó de organizar bien todo aquello y al mismo tiempo llegó Ana María Vejero, aprovechamos que habíamos abierto la momia y empezamos a estudiar la momia como tal, cosa que no se había hecho, que hayamos encontrado por documento todavía. Eso no quiere decir que no se haya hecho en algún otro. Entonces, ¿qué pasa? Que se empieza a estudiar la momia. Primero, no hay pelo, si no hay vellosidad, por lo tanto es muy raro en una momia peruana, una momia de esta región, que haya desaparecido la vellosidad. Segundo, la posición que tiene la momia. Tercero, la forma de la cabeza, la forma de los huesos, el ancho de los hombros, la forma de las manos, lo estilizado de los pies. Es decir, este señor no podía ser un minero. Uno termina de estudiar anatómicamente la pieza, se da cuenta, hace un estudio de somatometría y te das cuenta perfectamente bien que no puede ser un minero. Y ahí comienza el debate. Pero al mismo tiempo es que era una momia natural y le encontramos por donde se hizo la evisceración. Sí, por donde se sacaron las vísceras, por donde se hizo todo el tratamiento para extraer los órganos internos. Lo que pasa es que, volvemos a lo que explicaba hoy la conferencista, la profesora Ojero, lo sellaron y le echaron betún, el famoso betún de momia, ¿no? Que en muchas oportunidades no es nada más que el betún que conocemos perfectamente bien, que va oscureciendo. Y entonces ahí llegamos a varias conclusiones. Primero, que la momia no es peruana, que no era esa momia tan antigua.
bueno, que era varón ya lo sabíamos. Segundo, que no podía ser un minero, incluso porque hicimos un poco de estudio y estuvimos revisándolo bien la pieza. Y tercero, que no era natural. Ahora, ¿qué ocurre? Hubo un gran comercio de momias en el siglo XIX, ¿no? Y además para todas partes del mundo. Las grandes expediciones, hay un momento a mediados del siglo XIX, 1865-66, que hay expediciones francesas, inglesas y españolas navegando por el Pacífico. Y hay un dato interesante: en una de esas expediciones, en la española, iba Manuel Almagro de la Vega, nuestro primer verdadero antropólogo. Se había formado en París, había estudiado antropología, iba en la Armada Española a esta expedición como el etnólogo y el antropólogo que debía hacer los estudios. Claro, era lo que pasaba en esa época. Una expedición llevaba dibujantes, médicos, etcétera, llevaba todo un equipo, científicos, marineros, militares, y esta expedición estaba muy bien conformada. La expedición terminó en California, sí, recorrió casi toda América. Almagro fue de los sobrevivientes, por supuesto, como buen cubano al fin. Después regresó a La Habana, estuvo aquí, terminó, se fue a España de nuevo, estuvo en Jardín Botánico, hizo parte también de sus investigaciones, y en el Museo de Historia Natural de Madrid hay parte de las cosas que Almagro llevó en su expedición, y los que quedaron junto con él están ahí muy bien fotografiados, muy bien representados. Por lo tanto, estamos involucrados desde el siglo XIX en todo el tema de las investigaciones de las momias y de los recorridos por América. No es una cosa nueva. Y luego, sí hay momias en Cuba, que las pueden ver perfectamente bien. No están profundamente estudiadas, sino sencillamente lo que se ha hecho es más bien la divulgación. Sí, se le ha quitado el fardo a las momias, se ha trabajado, se ha enseñado, se ha exhibido como objeto, pero no hay una investigación detrás de la momia. Es costoso. La arqueología y todo el estudio de las momias como tal es un estudio muy costoso, e incluso costoso de países de alto nivel con una economía destinada, con apoyos de fundaciones, etcétera, etcétera, para poder hacer estas investigaciones. Pero bueno, estamos, como te decía anteriormente, está Cuba con una buena colección de momias, dispersa por suerte en el país, no está concentrado en todo el lugar, y hay investigaciones realizadas en torno a todo este trabajo durante años. La persona que más estudió las momias en Cuba fue el doctor Manuel Rivero Lacalle. Así que incluso este año cumple 90 años, casi todos lo dedicamos a Manuel Rivero Lacalle este año en el campo de la antropología, pero fue la persona que más trabajó las momias en Cuba, quien más investigó sobre momias, quien publicó un libro sobre momias. Hay un folleto publicado en el año 75 donde él hace un estudio de las dos momias que están en el Museo Bacardí de Santiago, Cuba, que dicho sea de paso es muy interesante porque son momias que entraron de contrabando a Cuba, entraron como carne, y entonces las trajo un comerciante español que se llamaba Sebastián Pérez, y las tuvo guardada en San Luis, escondida allí durante mucho tiempo. Después fue a Palmarito de Cauto, después fue de nuevo para San Luis, al final terminaron en el museo, pero incluso en los años 59 aproximadamente estuvo expuesta la momia masculina, porque son dos, estuvo expuesta en Matanzas. Pero es interesante por todas las investigaciones que hizo Rivero en torno a esta momia. Y además, en los tiempos actuales que está de moda hablar de equipo transdisciplinar, multidisciplinar, todas esas cosas, eso no es nuevo. Te estoy hablando de los años 70, trabaja Rivero con microbiólogos, que son los que determinan la contaminación que tenía la pieza, porque se había conservado. Trabaja en esta investigación además un médico del Hospital de Santiago de Cuba, que hace los estudios de radiología de la momia. Hay detalles que van saliendo con los años. En aquel tiempo, como se dijo que era una momia paraca, esa momia se había comprado en Panamá, el señor la había comprado en Panamá, la había traído, y se dice que la momia viene y que es paraca. Realmente la momia se ha podido comprobar que es chachapoya. Claro, lo sabemos hoy, que se ha podido investigar más, que se ha podido saber por qué está doblada, cómo está amarrada. En fin, el mundo de las momias es un mundo interesante del cual se puede estar hablando mucho tiempo, ¿no? Es muy difícil conservarla. Recuerda que tenemos un clima que conspira con todo. Incluso hay normas para tener las temperaturas adecuadas por regiones que debe tener, los niveles de humedad. Hay lugares incluso donde se le echa arroz para conservar más o menos. Aquí no puede echar arroz porque los hongos te atacan. Es decir, es muy interesante saber que no están en buen estado. Está en mejor estado de conservación y además mejor atendida desde el punto de vista científico, dedicada a ello, la momia de Matanzas. Porque
qué? Porque el doctor Exilio Bento Canosa, primero que es prácticamente parte de su familia, ¿no? Le ha dedicado un tiempo súper importante a la Ponce de León, porque es una Ponce de León que estuvo enterrada en el cementerio de San Carlos en Matanza, y después Bento incluso la tuvo protegida en su casa durante un tiempo, ya después la llevó para el Museo de Palacio de Junco y está en buenas condiciones, y la idea es seguir trabajando y de alguna manera poder cerrar el círculo de investigación de todas las momias que hay en Cuba y poderlas concentrar más bien desde el punto de vista de la investigación científica.